CEO de Admiral Markets, que ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿Qué Juan. tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, encantados. Un día, desde luego, muy importante. Estamos todos pendientes, Juan, de este límite de deuda en Estados Unidos, que parece que no se va a solucionar. Ya ha salido el propio McCarthy diciendo, bueno, pues que las posturas todavía están cuanto menos alejadas, más allá del optimismo de Joe Biden. Y quiero que nos cuentes, Juan, cómo puede afectar esto a las bolsas, a los mercados. Vemos hoy una sesión mixta, se podría decir, con ligeras subidas. ¿Crees que va a tener incidencia en los mercados esta semana? Bueno, yo lógicamente no sé si a corto o a medio plazo, pero incidencia es que descarto la posibilidad de que no pueda impactar o sobre todo que pase de soslayo. Yo creo que nos encontramos en una situación, lo venimos diciendo semana tras semana en todas las intervenciones, es una situación muy complicada porque no hablamos de una situación que impacte sobre un sector en concreto, sino que es una situación crediticia, riesgo, quiero decir, en cuanto a crédito, riesgo a la parte de deuda, riesgo a la parte de liquidez, y esto obviamente lo que hace es que Estados Unidos presione ante la situación o la posibilidad de aumentar el techo de deuda. Ya lo hicieron en enero de este año, cosa que no vamos a decir que es ilegal porque no lo es, pero es verdad que es bastante alegal la situación en la que se encuentran, y las aprobaciones por parte del Congreso en Estados Unidos da a entender y lógicamente deja entredicho toda la situación actual. El techo de deuda obviamente se pone por algo, estamos hablando de una situación, como digo, complicada no solo para Estados Unidos, también para Europa, pero el hecho de que se vaya incrementando el techo de deuda no da o no nos da otro mensaje que sea más allá de que las propias entidades financieras van a seguir abriendo o van a seguir dejando abierto el grifo de crédito. Esto es un problema muy importante para toda la economía estadounidense, que lógicamente verá mermada la situación y la posibilidad de poder seguir manteniendo el tipo y poder seguir manteniendo la situación que tienen actualmente. Ven que los tipos de interés no es suficiente, no hay medidas adicionales que se puedan tomar, ya no solo de medidas de estímulo fiscal, sino medidas adicionales, ven que no las toman y que no hay nadie, en este caso, capaz de dar ese golpe encima de la mesa tomando estas medidas, y por el momento lo único que se plantea es, por parte del Consejo y por parte de la Reserva Federal, ya han hecho referencia tanto en la jornada de hoy como en las últimas de la semana pasada, que los tipos o lo que es el escenario de tipos se van a mantener altos, y bueno, pues la situación sigue estando ahí. Ahora volveremos a especular sobre la posibilidad del techo de deuda e incrementarlo, y el grifo del crédito seguirá abierto en detrimento, lógicamente, de todo lo que es el consumo a largo plazo y de la situación crediticia y de liquidez, porque los problemas de liquidez en Estados Unidos cada vez son mayores. Como estamos comentando, Juan, siguen las negociaciones y en este caso acaba de hablar McCarthy, que dice que no está seguro de lograr un acuerdo en esta semana en base a lo que están ofreciendo los demócratas en este momento, que descarta llegar a un acuerdo este fin de semana. Así que, como decimos, Juan, parece que la situación bueno, pues está lejos de concretarse, lejos de llegar a un acuerdo, y desde luego que va a traer todavía muchos problemas para la economía americana. Quiero preguntarte también sobre este temido default, este temido impago de la deuda por parte de Estados Unidos. ¿Crees que se puede producir o es una quimera? No, yo creo que es una realidad. Sobre todo es una situación. Ahora vamos a poner un posible escenario que es más que posible, yo creo. Actualmente las entidades y lo que es Estados Unidos en general, el grifo del crédito lo tiene totalmente abierto. No es que lo tenga un poco abierto, ni que tenga una situación un poco a corto plazo, ni nada por el estilo. No, es que la situación del crédito está totalmente abierta, ¿vale? Entonces, como digo, nos encontramos en un escenario en el que mientras el crédito siga abierto, tanto las empresas como los particulares van a poder seguir teniendo acceso a liquidez temprana, liquidez a corto plazo. Pero va a llegar un momento en el que este aumento, que ya lo estamos viendo, lógicamente no solo en particulares pequeños, también en medianos y grandes, y no solo en empresas pequeñas, también en empresas medianas y en empresas grandes, que ya están entrando en escenarios de bancarrota. Tenemos el escenario de bancarrota en Estados Unidos más grande desde el año 2001. En la situación actual es el más grande y el más rápido, en este caso desde el año 2001, ni siquiera en la crisis subprime. ¿Esto qué significa? Que en el momento en que esos particulares, esas empresas medianas y grandes, ya no me refiero a los pequeños, empiezan a no poder pagar, no poder hacer frente a esos créditos, estamos hablando no de créditos de primer grado, estamos hablando de créditos de segundo y de tercer grado, créditos que se pagan para poder pagar los intereses de un primer o de un segundo crédito. En el momento en que esto ocurre y el grifo de la liquidez, obviamente, de ese crédito,
llegará un momento que es imposible, lógicamente, mantenerlo en el escenario actual, tener en cuenta que el grifo actualmente está totalmente abierto y aún así estamos viendo crecimientos muy rápidos de bancarrota. Ahora, cuando el grifo empieza a cerrarse poco a poco, que obviamente llegará más pronto que tarde, la situación de bancarrota por parte de Estados Unidos va a ser como la pólvora. Al final esto, lógicamente, va a tener un crecimiento enorme y va a ser sobre todo exponencial. O Estados Unidos toma medidas a corto plazo, y cuando digo a corto plazo me refiero no más allá de 2 trimestres, o la situación que podemos tener en Estados Unidos de cara a dentro de un par de años, 3 años, va a ser pero que muy preocupante. Un techo de deuda que lógicamente no van a poder seguir aumentando, quiero decir, sesión tras sesión, ¿no? O decisión tras decisión, y que lógicamente Estados Unidos no puede mantener los tipos altos de forma perpetua. Por lo tanto, mientras el grifo siga abierto, el consumo va a seguir en buena quiero decir, va a seguir en buena línea, vamos a seguir viendo buenos ratios, vamos a seguir sin ver problemas, en este caso a corto o sobre todo a medio plazo, pero en el momento en que esa bancarrota siga creciendo, el grifo del crédito disminuya y empezamos a ver cómo en Estados Unidos las entidades bancarias empiezan a no dar crédito a pequeñas y a grandes empresas y a pequeños y a grandes particulares, esto va a empezar a ser un problema mucho más grande y sobre todo a nivel bancos vamos a ir viendo poco a poco muchos más problemas más allá de Silicon Valley y más allá de todo lo que hemos visto hasta ahora. Por eso te quería preguntar, Juan, por estas turbulencias bancarias que, bueno, lejos de desaparecer después de la quiebra de First Republic Bank, se han incrementado en las últimas semanas, en los últimos meses, y quiero que nos analices un poco, que nos cuentes en qué situación está en estos momentos y sobre todo qué puede pasar a partir de ahora, porque como tú estás comentando, las políticas que están llevando a cabo es que están dejando a los bancos en una situación muy complicada. No, y sobre todo, a mí lo que me preocupa en este sentido, en este punto de vista, son las palabras de Jerome Powell, tanto en la última decisión como en la anterior, ¿no? Cuando vimos la conferencia, en este caso, la rueda de prensa. Me preocupan 2 puntos, y los 2 puntos son justo los 2 puntos a los que hizo referencia Jerome Powell. Cuando le preguntaron sobre Silicon Valley Bank y cuando le preguntaron sobre First Republic, sus comentarios fueron los siguientes. Primero, no sabíamos que esto estaba así, que estaba en una situación tan delicada, no éramos conscientes de esta situación. Y lo segundo, si hubiéramos sido conscientes, obviamente habríamos tomado cartas en el asunto. Primero de todo, pueden existir 2 escenarios posibles. 2. Primero, que sea real lo que dice Jerome Powell, que no hayan sido conscientes de esta realidad y de este escenario, de esta situación. Lo cual me creo, pero me cuesta bastante creerlo. Y lo segundo, que mienta y que lógicamente sí que fueran conscientes y que dijeran, mira, vamos a dejar que esto salga a la luz, vamos a dejar que esto explote y luego vamos a ir viendo cómo reaccionamos sobre la marcha. Esto nos va a dar pie, lógicamente, a poder seguir subiendo tipos, que es lo que queremos hacer en el corto plazo, y por el momento vamos a seguir manteniendo, como digo, el tipo. Lo que más me preocuparía de esos 2 escenarios sería el primero. La mentira obviamente está mal, está feo y sobre todo es un problema ahora mismo en la situación en la que nos encontramos a corto plazo, pero lo que más me preocuparía es el escenario número 1, que realmente no supieran que la situación de Silicon Valley y la situación de First Republic fuera realmente como es. Eso es lo que más me preocupa. Porque si eso es real, si es verdad lo que dice Jerome Powell de que no eran conscientes de cuál era el escenario actual de ambas entidades bancarias y de ambas entidades financieras, ¿cuáles son las entidades bancarias y financieras de las que no son conscientes y que realmente tienen problemas financieros a día de hoy? Esto es el problema que a mí personalmente más me preocupa de todo, porque si Jerome Powell miente, mal, y si no miente, peor, porque la realidad en la que nos encontramos ahora es que cualquier semana puede petar otro. La semana que viene o en esta en la que nos encontramos podemos ver un problema más allá del corto plazo y una situación de liquidez muy problemática en alguna entidad bancaria y que esto haga lógicamente un efecto dominó, porque poco a poco hablamos de Silicon Valley, bueno, un banco más dedicado, en este caso a parte tecnológica, más empresarial. Hablamos de First Republic, no digo que no sea importante, pero tampoco hablamos de un banco de los principales. Pero en el momento en que más entidades bancarias, en el que más bancos empiezan, en este caso, a aflorar sus problemas, esto lógicamente va a generar una desconfianza, un efecto dominó, en este caso, en esa desconfianza, y todas las entidades bancarias, todos los bancos, todas las entidades financieras se van a ver mermadas y perjudicadas por este, como digo, efecto dominó de desconfianza. Y es ahí donde vamos a empezar a ver los problemas principales. Has hecho pensar, desde luego, por lo menos a mí me has hecho pensar que no sé qué es peor, que te mientan o en este caso, pues que
puede decir que sean tan inútiles que no sean capaces ni de darse cuenta de lo que está sucediendo. Ante todo esto, Juan, quiero preguntarte qué medidas podemos tomar, qué podemos hacer para proteger nuestros activos, dónde nos podemos refugiar en estos momentos. Bueno, es verdad que lo llevamos diciendo meses tras meses en estos programas, quiero decir, en este canal de negocios esto lo hemos dicho en muchas ocasiones. De hecho, la gente nos decía, eres como muy, estás un poco obsesionado, ¿no? Me decían con el oro y con metales en general, el valor refugio, mercado refugio. Sobre todo, últimamente vamos viendo mensajes como, lógicamente, ya no me refiero de apoyo, sino de acompañamiento a esto, porque obviamente el oro va a seguir siendo un buen protagonista y esto es malo. La gente me hace mucha referencia a esto y me dice, oye, qué bien, ¿no? Que el oro está siendo protagonista y está cumpliendo las pautas que dijiste mes tras mes y semanas tras semanas. Hemos visto cómo desde 3 meses aquí has ido comentando la situación del oro y es bueno que esto se está cumpliendo. Y yo lo que le contesto al cliente, lo que le contesta al usuario, para nada. Esto no es algo bueno, es algo muy, pero que muy negativo. Que el oro sea protagonista en los mercados es algo muy negativo, porque quiere decir que no hay protagonismo por parte de la renta variable ni tampoco por parte de la renta fija. En el momento que el mercado refugio, en el momento que en este caso plata, platino, paladio, cobre, oro, en el momento que estos son protagonistas, quiere decir que nos encontramos en un problema ya no de corto plazo, sino en un problema de medio o largo plazo, porque al final estos activos lo que hacen es adelantar un poco el escenario actual, adelantar un poco cuál es la recurrencia que tiene a nivel económico, en este caso para la parte de Estados Unidos, y sobre todo vamos a ir viendo el impacto en el dólar, el impacto en materias primas como el crudo, el WTI y otras materias primas principales, y sobre todo lo vamos a ir viendo de forma muy positiva en metales. Esto es el refugio que yo metería. Por el momento seguiría estando posicionado en activos, quiero decir, en índices, porque no hay cambio de tendencia por el momento, y es lo que comentábamos antes, mientras el grifo del crédito siga abierto, el consumo seguirá abierto, consumos la piedra angular, quiere decir la columna principal, ¿no? de la economía estadounidense o al menos de su PIB, y como digo, mientras el grifo del crédito siga abierto, no hay nada que alarmar, no hay nada que preocuparse en este caso, por lo tanto, vamos a seguir manteniendo posiciones. Poco a poco iremos tomando posiciones en mercado y activos refugios, como los que hemos ido comentando semana tras semana, pero mientras que no haya un cierre paulatino, o en este caso no salte la liebre de las entidades bancarias en Estados Unidos, a mantener la cautela, a mantener la calma, como digo, ir abriendo posiciones poco a poco en activos secundarios, en activos refugio, pero por el momento, tranquilidad. Los máximos y los mínimos siguen siendo crecientes, seguimos viendo resultados empresariales con un sesgo neutro, no especialmente positivos, pero tampoco negativos, por lo tanto, a nivel macroeconómico la economía sigue con cierta fortaleza, a nivel técnico la tendencia sigue siendo claramente alcista y en el momento en que vayamos abriendo posiciones de forma paralela, vamos a ir viendo más calma y, lógicamente, dando menos riesgo a nuestra planificación de cartera. Bueno, Juan, pues te agradecemos todos tus consejos, todos tus análisis. Muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy y te esperamos muy pronto por aquí, por Negocios Televisión. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer como siempre. Un placer. Bueno, pues nosotros nos